Elecciones 2025. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial nocturna dominical, Día Electoral de Estado Nacional. Carolina, buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Qué bueno estar contigo. Rápido porque hay muchos elementos y no hay tiempo que perder. Nos acompaña por este lado Jaime Belolio, que es el alcalde de Providencia. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Y Germán Codina, del comando de José Antonio Caz. Gracias, Germán. Y por este lado nos acompañan Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jara. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Y Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Lautaro, buenas noches. Buenas noches. Y además tenemos analistas. Estaremos yendo y viniendo con la mirada de Tatiana Clima, socia directora de Criteria Comunicaciones, y de Jorge Ramírez, cientista político, investigador de Libertad y Desarrollo. Jorge, Tati, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, la cifra del día, la gran imagen del día es en la presidencial cuáles son los dos candidatos de los 8 que participaban que pasan a la segunda vuelta, que se disputará el 14 de diciembre, no olvidarlo, 14 de diciembre. Y mostramos ahí la imagen, las cifras son lo suficientemente elocuentes. La candidata Janet Jara obtuvo el 26,82% de los votos. El candidato José Antonio Caz Rist, un 23,97% de los votos. Luego, la otra sorpresa no pasa, pero queda con una posición muy expectante, es parte de lo que vamos a conversar. Franco Parisi Fernández, 19,63% de los votos. Y luego con una cifra bastante similar y pareja, cerca del 13%, 14%. Bueno, Johannes Kaiser, un 13,93%. Y en quinto lugar, quizás el fantasma que tenía el mundo de Matei en la parte final era quedar quinta. Bueno, queda quinta con un 12,53%. Y por último, en otra división se podría decir completamente, entre los tres no alcanzan, no sé si un 4, un 3%. Herman Nichols, 1,26%. Marco Antonio Enrique Sominami, 1,19%. Y el profesor Eduardo Ortiz, 0,66%. A ver si comenzamos en el oficialismo y en la candidatura que resulta ganadora, que es la de Janet Jara, pero con menor votación de la proyectada. De hecho, la misma Jara reconoce que el resultado pudo ser mejor, que podía haber mejores resultados. ¿Cómo se explican ustedes, Alejandra, Lautaro, partiendo contigo, Alejandra, que ni siquiera Jara haya logrado obtener la votación, que es la aprobación del gobierno del presidente Boric, un 29-30%? Mira, primero las palabras de nuestra candidata, ¿no? Primero de entusiasmo, de buena noticia, porque el primer objetivo era pasar, ¿no es cierto?, a primera vuelta. Y eso se cumple, además con un programa robusto, con ideas robustas y hoy día con un escenario, ¿no?, absolutamente distinto, porque tenemos un diagnóstico electoral muy certero, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo yo diría, con la fuerza que tiene el comando y con la reestructuración, sin duda, que tiene que realizarse. La pregunta. Bueno, no era lo que nosotros esperábamos desde el punto de vista, ¿no?, del resultado final, obviamente. Pero creo que se cumplió el primer objetivo. 30, 33. Siempre se planteó un 28, ¿no? Siempre se planteó un 28, eso lo planteó el comando en su minuto. Pero yo creo que lo importante aquí, que el objetivo que nosotros teníamos era, hace 4 meses atrás, Janet Jara no estaba ni siquiera en la primera vuelta, ¿no? Hoy día pasa a primera vuelta y yo diría con un comando, con una fortaleza y un despliegue territorial que vamos sin duda a sumar mucho más personajes. Lautaro Carmona, Carol Cariola, elegida como senadora en Valparaíso, dijo que este resultado es complejo para Janet Jara. A ver, lo primero, ya lo dijo Alejandra, se logró que pasan a segunda vuelta, en primer lugar, Janet Jara como primera mayoría y José Antonio Caz. Eso no estaba escrito per se. Se fue conquistando, logrando, hubieron guarismos que medían, pues todo esto no lo indicaba, digamos, con información propia solamente el comando o alguna parte del comando, sino que eran información abierta a distintas mediciones de encuesta. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que aquí hay un hecho que todavía no se toca y que irrumpe de una forma muy potente, que es la votación de Franco Parisi. No olvidemos que estuvimos más de una vez en programas como en este mismo programa, y había un triple empate. Bueno, no hay triple empate. Y hay un tercer lugar porque el triple empate no se contaba a Parisi como candidato a la derecha, ni como votación en el tercer lugar. Hay también que preguntarse
por qué, digamos, ese impacto electoral que va a estar presente en el debate cuando también se dijo siempre, en segunda vuelta es otra elección y por tanto hay que ir sobre toda la gente. Era mucho mejor una confrontación donde en la primera vuelta la marca fuera más alta y la diferencia entre primero y segundo fuera mayor. Esto significa que hay una competencia muy fuerte, es un desafío muy grande, que están todas las capacidades y la conciencia, sobre todo, de que hay que abordar con profundidad. Y cada uno de nosotros tendrá que hacer el aporte que le quepa para llegar a los otros sectores que suman, si no me equivoco, la mitad de la votación, digamos. Exactamente. El 50% está en la... Ahora hay tendencias políticas en ese 50% que están ubicadas y identificadas, digamos, con sectores de la derecha, pero la votación, me refiero, es una votación que está abierta, está una competencia donde cada uno va a pesar por los proyectos, por las propuestas y por el estilo de trabajo que se haga. ¿Coinciden, Germán y Jaime, en que esto es una elección abierta y por otra parte el temor, porque las cifras indican que si uno suma una suma aritmética simple, su candidato tiene la primera opción, ¿no es cierto? En la derecha, la oposición tiene una primera opción, a no confiarse, a no creer que esto está ganado, a no ser triunfalista? Sí, claro. Nosotros, la verdad es que, bueno, estando muy contentos con el resultado, porque evidentemente todo hacía presagiar de que iba a existir una distancia por lo menos de 10 puntos entre Jara y Kast. En realidad, encontrarnos con una diferencia de menos de 3 puntos demuestra que se logró una sintonía con el proyecto país que la gente quiere, pero también sabemos que la segunda vuelta es un escenario diferente. Nosotros hacemos un llamado a todo nuestro sector a trabajar unidos. Hoy día tuvimos gestos muy importantes que valoramos mucho desde la humildad, porque también sabemos que en esta etapa nueva de campaña tenemos que ir incorporando elementos y sobre todo escuchar qué es lo que han representado adecuadamente esos otros candidatos que tuvieron un amplio apoyo. Cuando uno ve, por ejemplo, Parisi, es evidente que nosotros tenemos que hacer un análisis profundo y ver de qué manera también poder presentarles un programa de gobierno a las personas que le brindaron su apoyo, como para poder también atraerlos al proyecto de José Antonio Kast. Porque el candidato Parisi no hizo ningún gesto en favor de los dos candidatos que pasaron al balotaje. Jaime Belolio, quinto lugar para Evelyn Matei. Yo primero quiero partir por agradecerle a Evelyn Matei por la candidatura que hizo. La verdad es que me parece que fue una candidatura valiente y que además su gesto de hoy día la engrandece, porque a pesar de haber recibido ataques durante la campaña y que fue muy difícil, ella lo que hace es poner por delante a Chile y no una cuestión personal. Entonces dice que obviamente asume la derrota y a continuación dice voy a ir a apoyar a José Antonio Kast. Yo creo que eso es una buena noticia. Voy a ir a saludar, la segunda, más bien. sí, pero fue a apoyarla porque después sale además en la misma imagen con José Antonio Kast, en eso no cabe duda. Lo segundo es que 3 de cada 4 chilenos no quiere que continúe este gobierno. Y eso es una muy buena noticia. Este gobierno lo ha hecho muy mal y 3 de 4 decidieron que quieren la oposición. Y por tanto, a mí me pasa que como parte de esa oposición, hoy día hay 2 momentos. Es el primer momento de la elección y después, si es que se gana esa elección, yo creo que nunca hay una elección que esté ganada, nunca, hasta que se cuenta el último voto y ya ahí puedes decir que ganaste, pero no está ganada. La clave es que aquí no hay ningún espacio para hacer ningún tipo de reclamo, no. Vamos a apoyar a la candidatura de José Antonio Jaime, Kast. calcularon que Parisi podía salir tercero. No salió en ninguna parte. Y en el norte de Chile, Parisi es la primera fuerza. O sea, en Coquimbo, en Atacama, en Tarapacá, en Arica, saca la primera mayoría y uno tiene que tratar de perfilar ese votante, que al parecer podría ser que alguna persona que de centro izquierda votaron por él y no por la candidata de continuidad del gobierno. Y por tanto, yo creo que la oposición hoy día no está en condiciones de poner ningún tipo como de comillas, digamos, o de restricción en la campaña. Tiene que ganar José Antonio Kast, la alternativa es la continuidad de este gobierno dirigida por el Partido Comunista, nosotros no queremos eso, y no hay que hacer un análisis muy sofisticado, digamos, para por qué. Y a continuación después se verá si es que acaso cómo se gobierna, y se gobierna en unidad. Estamos esperando los últimos resultados del Parlamento, y en el Parlamento lo que se ve es que hay una fuerza importante dentro de la derecha, pero que se van a necesitar para ofrecer gobernabilidad. Yo creo que eso es lo clave que están esperando las personas, además, sobre todo. Sí,
Vamos con nuestros analistas, ¿te parece? Para Vamos. Estamos con Tatiana Clima y con Jorge Ramírez. Si uno hace la suma simple de Kaiser, Kast y Matei, los que iban a empatar, da lo mismo, pero entre los tres tienen 50,4%. No todos los de Matei votarán por Kast, a lo mejor, y capaz que no todos los de Kaiser, pero alguno de Parisi podrá venirse a Kast. Por lo tanto, ¿cómo podría cambiar lo que se ve en esta simple suma aritmética la elección del 14 de diciembre? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer demasiado bien Jara o demasiado mal Kast? Tatiana Clima. Bueno, Kast efectivamente no comete ningún error y no verse tentado a repetir los errores que cometió el 2021. Y yo creo que ese es su mayor desafío, ¿no? Y por ahí va el tema valórico que él decidió en esta oportunidad dejarlo a un lado. Yo creo que eso le jugó a favor y es lo que logra capitalizar de menor manera de lo que se esperaba el candidato Kaiser. Así que yo creo que lo primero es que Kast deberá seguir la línea que tiene hasta ahora, lo que no creo sea posible cuando ya tienes dos candidatos que deben entrar a definir de manera más profunda cuál es el país que quieren. Y en ese sentido yo creo que dejar de lado los temas valóricos, aunque no sean prioridad hoy día para las personas, va a ser un poco complejo. Y en el caso de Jara, yo la verdad y solo me gustaría recordar que el 2021, y reconociendo que hoy día es voto obligatorio y no voto voluntario, gran parte de la votación del candidato Parisi se fue al actual presidente Boric. He visto cómo el ex candidato Parisi no le ha endosado su votación a nadie, pero evidentemente, a diferencia de lo que dice el alcalde Belolio, yo creo que más bien ir a ver qué es lo que quiere el votante de Parisi, hay que ir a ver qué fue lo que hizo Parisi mientras ninguno nos dimos cuenta y llegó donde llegó. Y yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con su estrategia de redes sociales, con una estrategia mucho más urbana y con algo que claramente se nos pasó por el lado y lo tenemos hoy día en tercer lugar y marca la sorpresa de la jornada. ¿Comparte, Jorge? No, tengo diferencias. A ver. En el sentido de que José Antonio Kast debe, de algún modo, replicar el guión que lo llevó a una posición de liderazgo equidistante, yo diría, entre las nuevas configuraciones de la derecha, porque José Antonio Kast y el Partido Republicano está en un punto central entre Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario. Y en ese sentido, que él continúe perfilándose de algún modo como el gran líder de la oposición al gobierno, por defecto lo pone en un pie de ventaja respecto de la candidata del oficialismo. La candidata del oficialismo tiene que construir un puzzle extremadamente difícil de ordenar, a efectos de ser competitiva en el balotaje. Ella obtuvo el peor resultado de la izquierda, si es que uno suma a todos los candidatos de la izquierda desde el año 89 hasta la fecha. Ese 30% equivale, incluso está por debajo del 30% del presidente Boric. Cuando uno hace el track record de la aprobación del presidente Boric, en los momentos más complejos de esta administración, el presidente Boric, por ejemplo, en el caso Monsalve, obtuvo una votación, un nivel de apoyo equivalente al de Janet Jara. Por ende, yo no veo mucho espacio político ni fondo electoral para que ella logre, de algún modo, persuadir y conquistar voluntades que hoy día claramente, como se dijo, 3 de cada 4 electores votaron por candidatos de la oposición, y creo que queda meridianamente claro la complejidad a la cual ella se enfrenta al escuchar en su alocución, después de conocer los resultados, de que ella trata de hacer algunos gestos y guiños, por ejemplo, el electorado natural de Evelyn Matei, en circunstancias de que probablemente esa votación se va a canalizar de manera prácticamente total hacia José Antonio Kast. Y es cierto que el votante de Franco Parisi es un votante que es sobre todo pragmático, que no es ideológico, pero cuando uno hace doble clic en las principales motivaciones de este tipo de electores, aparecen 3 dimensiones. Uno, una fuerte desafección con la política, pero también con el gobierno. Es decir, son votantes que a priori votarían por opciones de cambio en lugar de la continuidad. Y en segundo lugar, son electores que le otorgan un valor extremadamente poderoso al tema económico, en circunstancias de que el gobierno no puede exhibir buenas cifras económicas, no obtiene buenas cifras de empleo,
Y en ese sentido, obviamente que ahí hay un factor crítico. Y el tercer factor crítico es el tema de la seguridad y la inmigración. No es trivial que Franco Parisi haya obtenido el nivel de respaldo que obtuvo en toda la zona norte del país. Correcto, y además había sido parte fuerte de su discurso en la elección anterior, donde, por ejemplo, ganó en Antofagasta. Va a ser clave el rol del nuevo Parlamento, del nuevo Congreso. Compartamos más o menos cómo está quedando, cómo se ha coloreado el Senado y después la Cámara de Diputados para analizarlo con Tatiana y con Jorge. Hay una división más o menos equivalente entre la izquierda y la centroizquierda, el oficialismo y la derecha, tanto de Chile Vamos como de la lista de José Antonio Kast, podríamos decir, Matías. Exactamente. Ahora vamos a ver, porque sabemos que le han demostrado a los parlamentos anteriores que hay cierta liquidez, porque hay cierto talento para mutar, para cambiarse de casa, cambiarse de barrio a veces, salir de los comités y entrar. Entonces tampoco el presidente o presidenta que entre puede contar con toda seguridad con los grupos que tiene. Pero mire, ahí veamos el grupo Chile Grande y Unido. Chile Vamos, en el fondo. Sí, Chile Vamos, sí. Obtiene 18 escaños, o va a quedar con 18 escaños, que es bastante importante, un número grandote, ¿no? Le sumamos los 7 de Cambio por Chile. Que ellos son republicanos y partido Libertario y social cristiano. Claro, ahí llegamos a 25. Esa es la mitad del Senado, ahí está con los 25. Correcto, y si nos vamos a Unidad por Chile, que es la izquierda y la centroizquierda, 20 escaños, podríamos sumarle los 3 de los verdes, ¿cierto? De la lista de Mulet, podríamos decir eventualmente, porque en general han estado alineados. Son 23. Aunque es curioso, porque para está la izquierda y la Calisto ahí. centroizquierda. Ahí está Calisto, que es lo más raro que hay desde el Y punto de están vista de la los dos comprensión. votos independientes, uno del de la senadora Campillay, Sí. que tiende a alinearse con la Y izquierda, el senador Bianchi, si no me equivoco. y el senador Bianchi. Debe estar ahí, claro, que también Va y es viene. bastante bisagra. Entonces, ahí está configurado un Senado bastante positivo para la hoy oposición. Exactamente, sobre todo después, además, vamos a ver el resultado en la Cámara de Diputados, donde la derecha también saca una súper buena votación. Y acá en el estudio vamos a saludar a Jimena Rincón, senadora, presidenta del Partido Demócratas, miembro del comando de Evelyn Matei. Bienvenida, Jimena. Gracias. Y Andrés Coblé, que es el secretario general de Frente Amplio. Andrés, gracias por acompañarnos también esta noche. Muchas gracias por la invitación. Hola, Andrés, bienvenido. Primera reflexión, Jimena, sobre lo que ha ocurrido y, en tu caso, el quinto lugar de Evelyn Matei. Bueno, bien impactante el resultado. Yo quiero partir por agradecer a Evelyn Matei haber dado esta pelea, por el trabajo que hicieron 5 partidos que no habían trabajado antes juntos. Amarillos, Demócratas, son partidos nuevos que vienen de la centroizquierda y todos entendimos que había que hacer un esfuerzo por el país y dejar esta polarización de lado, pero bueno, los mensajes que nos manda la ciudadanía obviamente son duros. Y lo claro y categórico es que hay un 70% de hombres y mujeres en Chile que votó contra el gobierno, que no quiere este gobierno, que no quiere más de este gobierno, y que cuando uno escucha la radio y escucha al alcalde de San Bernardo, que es un alcalde de gobierno, que habla de que esto está absolutamente descontrolado, que el narco, la delincuencia se tomaron el territorio, uno dice, bueno, tenemos un problema en que la ciudadanía se siente insegura y este gobierno no respondió Y a el las interior de la expectativas. oposición, ¿por qué cree usted que Franco Parisi se posiciona sobre la candidata Matei, que a su vez queda debajo de Johannes Kaiser, con poquita diferencia, pero... Yo la creo práctica que Franco Parisi trató de desperfilarse, y no voy a repetir su frase porque me molesta, Los fachos y los usaba, comutachos. claro, de los dos extremos, y trató de captar un voto de centro que no le gusta ni lo uno ni lo otro. Es como el cisne negro, nadie lo vio venir y está ahí. Es parte de lo que hay que leer y se necesita mucho análisis en Andrés, como secretario general del Frente Amplio, esta es una derrota dura para el gobierno. Además es la 4ª derrota consecutiva dentro del gobierno electoral, porque tiene las dos. Tiene convenciones, tiene las municipales del año pasado, tiene esta. Tiene problemas severos. Un gobierno que tiene el 30% y su candidato tiene el 26%. ¿Cómo lo asumen ustedes? Yo, primero, no creo que haya una seguidilla de derrotas. Tenemos un plebiscito
un segundo proceso constituyente que se está omitiendo en el análisis. Ese Y en las municipales ¿El gobierno ese, el original, el del 80, 70? O sea, el en contra es algo que participamos, al menos nosotros como Frente Amplio, entiendo que el Partido Comunista también, el Partido Socialista, la mayoría de los partidos que hoy forman parte del gobierno. Obviamente el gobierno fue presidente de ese plebiscito, pero ese rechazo a esa constitución que nos planteó el Partido Republicano fue mayoritario y fue también convocado por los partidos que hoy día somos parte del gobierno. Sin embargo, menos de 3 puntos separan a José Antonio Kast de Janet Jara. Yo creo que vamos a tener muchos análisis que traten de instalar de que esta elección está cerrada, que ya está decidido. Y eso no es así. Si el futuro estuviera escrito, vámonos todos para la casa, no hagamos nada. Yo creo que el futuro dependerá de lo que hagamos, y de que no solo lo que hagamos nosotros los políticos, sino de lo que haga la ciudadanía. De lo que ese 26% que hoy día apoyó Janet Jara se vuelque a las calles, se vuelque a conversar con las personas, se vuelque a convencer a aquellos que votaron por Parisi, por Matei, por Kaiser, incluso por Kast, que no haya un cierre a decir, yo no hablo contigo porque votaste por otro candidato, sino que a convencer. La elección está abierta, depende de lo que hagamos nosotros desde los partidos, pero también depende de lo que haga la gente. Pero Andrés, mi invitación análisis sobre lo que pasó ahora. Está bien hablar de futuro, pero ¿por qué pasó esto? Janet Jara, que podría haber obtenido el 38% de las personas que votaron a prueba en el primer proceso constitucional, o los 30% que marca el presidente Boric habitualmente, no obtiene esa votación, sino obtiene 4 puntos menos. Yo creo que el fenómeno a analizar de ustedes mismos, lo planteaban de Franco Parisi, es un fenómeno importante. O sea, saca el 20%. Creo que hay que leer ahí cuáles son sus votantes. Yo creo que él llama a un voto de clase bien importante, de clase media. Y también yo creo que ahí hay algo que ver por qué no se está representando ese electorado. Yo espero que ojalá el proyecto del Partido de la Gente de Franco Parisi pueda construirse en un partido con mayor solidez que permita darle representación a ese electorado, porque él la elección pasada sacó un 10, 12%, pero después su partido y sus parlamentarios electos se fueron a otros partidos. Yo espero que ahora logren la representación de ese sector que hoy día quizás se siente huérfano políticamente, porque lo que necesitamos es mayor confianza en las instituciones y eso se va a dar con una representación más adecuada de la ciudadanía. Jaime Beloli. No, lo que pasa es que primero me llama la atención que lo único que pueda celebrar este gobierno es haber mantenido la actual Constitución, ¿no? Eso es como su triunfo electoral, mantener la actual Constitución. Y yo creo que esta elección, la que viene ahora, se parece más a la prueba o rechazo. Yo creo que esa es más bien la lógica, es la del 62-38. Es decir, por un lado están quienes quisieron hacer ese cambio constitucional, quienes celebraron en octubre del 19, quienes estuvieron a favor de votar a un gobierno democráticamente electo, quienes justificaron la violencia. Ahí van a estar, digamos. Por algo es que 3 de cada 4 chilenos le dijeron a esa coalición que no quieren seguir en esa misma senda. Entonces, es una elección abierta, yo eso lo comparto. Porque uno no puede dar por decretado, digamos, hoy día con estos resultados que esto ya pasó. Sí es muy importante hacer el análisis, particularmente de esos sectores urbanos del norte, personas de clase media, personas que están buscando algo que parece tan sencillo como poder caminar tranquilos por las calles, mantener sus trabajos y saber que si se enferman van a tener un sistema de salud que los va a poder atender, que sus hijos van a poder ir a la escuela y van a tener oportunidades y que si quieren tener una vivienda la van a poder obtener en poco tiempo. Eso parece fácil, pero no lo es. Es muy complejo porque otra cosa es con guitarra, lo vemos muy claro. Entonces, por eso yo decía que hay 2 etapas. La primera etapa es que nosotros mismos, y no tener que esperar a que el comando de Kast llame por teléfono a alguien. Yo creo que Chile Vamos lo que tiene que salir a hacer, y también Demócrata y Amarillo, y todos los que se sientan convocados tienen que salir a buscar a quienes votaron por nuestros candidatos, a decirle ahora tenemos que apoyar a José Antonio Kast como una alternativa, una oposición, para recuperar la senda de Chile. Eso está por verse, que vaya a ocurrir. Un segundito, Lautaro y Alejandra, porque nos vamos a ir al Maule un segundito, ¿les parece? Perfecto. Porque ahí estamos en contacto ya con la senadora y aparentemente, digo aparentemente porque hay que contar hasta el último voto, pero desde el principio ha aparecido como ganadora Paulina Bodanovich, que queda con un sillón senatorial allí en el Maule. Felicitaciones, senadora Bodanovich. Buenas noches. Hola Matías, muy buenas noches a todo el panel. Ya están contados más del 56% de los votos, así que podemos darle las gracias al Maule, que me ha dado la primera mayoría en la lista de Unidad por Chile. Ahora, se eligió también, a pesar de que había estado como a voto, la otra candidata de Unidad por Chile, que es Beatriz Sánchez, ¿cierto?
pero no es a voto, tiene bastante porcentaje de diferencia. Lo importante es que la lista logró mantener lo que se eligió hace 8 años, 2 candidatos de nuestro sector del progresismo, 2 mujeres además, en una región que es compleja desde el punto de vista político, donde además Parisi ha tenido un gran resultado. Así es que también esto nos convoca a ir a entender las razones de por qué hay un apoyo tan importante para el candidato Parisi en esta región y poder también buscar acercarnos con esa ciudadanía que nos importa, que nos preocupa y que ¿Paulina? queremos defender sus derechos. Así que tenemos una tarea importante por delante. Y en ese sentido, brevemente, ¿hacia dónde debiera dirigirse el esfuerzo de la candidata Janet Jara de cara a la segunda vuelta y con una votación menor a la que incluso ella misma esperaba? Bueno, eso será parte del análisis que se haga desde el comando. Yo como presidente del Partido Socialista ya he hablado con nuestra candidata. Ella sabe, y lo ha sabido desde el primer día en que ganó la primaria, que el Partido Socialista de Chile la apoya, que yo en lo personal la apoyo y vamos a darlo todo en todo el país, no solo aquí en el Maule, donde espero también poder trabajar codo a codo con todo el resto del progresismo para poder ganar esta segunda vuelta. ¿Cómo se va a buscar al votante Parisi? ¿Con qué argumentos? ¿Cómo se atrae a ese votante? Eso es parte de lo que hay que conversar y dialogar, pero a mí me parece que algo nos tiene que decir esa importante votación a todas las fuerzas políticas, a nuestro partido, que es el Partido de los Trabajadores. Fíjese que yo, estando en terreno y recorriendo nuestra región por tanto tiempo, me encontré con harta gente que me decía que votaba por Parisi. Y dialogando con ellos podía entender algunas razones. Algunos eran microempresarios. No entendían, por ejemplo, el tema del sueldo vital de 750.000 pesos, cómo se aplicaría, si esto les podía causar un perjuicio. Cuando uno les explica que no es un perjuicio para ellos, sino que es un beneficio para los trabajadores, también lo lograban entender. Así que hay una labor que hacer, hay una labor para mantener nuestros derechos. Yo creo que Kast es una amenaza para la democracia y vamos a dejar los pies en la calle, como lo hacemos las y los socialistas, defendiendo la democracia, como lo hicimos antaño también y como es nuestro deber. Muchas gracias, Paulina Bodanovich, entonces electa senadora ya en el Maule después de haber ocupado el cupo que había dejado Álvaro Elizalde. Así es que felicitaciones y ya seguiremos analizando lo que ha pasado esta noche. Buenas noches. Gracias, Paulina. Gracias, senadora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Habían pedido la palabra a Lautaro y Alejandro a Sepúlveda. Alejandra, por favor. Primero felicitar a Paulina, ¿no? Porque no se veía fácil lo del Maule, es una región compleja, ¿no? Pero además, como presidente del Partido Socialista, qué bueno, pero además felicitar a Buenchumilla, ¿no? Presidente del Partido Demócrata Cristiano, que también obtuvo, ¿no es cierto?, continuó con su escaño y para nosotros una muy buena noticia, como varios otros senadores. Comparte lo que dijo, entre otras cosas, Paulina Bodanovich, que José Antonio Kast es un peligro para la democracia. O sea, mira, yo no estoy de acuerdo con el analista, ¿no? Yo quería plantearlo así. Yo no estoy de acuerdo con el analista porque José Antonio Kast no puede continuar con el guión que tenía, ¿no? En definitiva, hoy día fue un monólogo que él construye y que en el minuto de cuando se horquilla un poco y es capaz, ¿no es cierto?, no es capaz de contestar las preguntas. O sea, sigue hablando con el mismo monólogo y hoy día, cuando no hay 8 candidatos, ¿no?, va a tener que responder las preguntas que no ha respondido durante todo este tiempo. O sea, ustedes mismos como periodistas permanentemente le dicen, bueno, ¿qué piensa usted, ¿no es cierto?, de los temas valóricos? ¿Qué es lo que piensa usted de cómo va a resolver los 6.000 millones de dólares en 18 meses? ¿Qué es lo que piensa usted, ¿no es cierto?, de una serie de cosas que el libreto... Pero puede que no conteste y el público dirá si eso es bueno o malo. Porque, pero Matías... Sí, es verdad que tratamos 1000 veces y era imposible. Pero lo que yo digo hoy, ¿no es cierto?, que ya no va a poder esquivarse, ya no lo va a poder hacer. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que piensa efectivamente el candidato? ¿Y eso es un riesgo para la democracia? José Antonio Kast, quiero ver si se comparte el juicio. Yo creo que es un riesgo para la democracia, ¿no?, que las personas voten sin tener la información como corresponde. Ya. Entonces Germán creo Codina, que eso es un deber hoy día del candidato Kast. ¿Quieren responder? Es súper mala idea tontear a la gente cuando hay elecciones. Mira, para allá voy. Mira, yo creo que la gente que ha escuchado la exposición de todos quienes están representando al Partido Comunista, Frente Amplio, ¿no es cierto?, lo que significa el gobierno,
se deben de estar dando cuenta en la casa de que, a pesar de que José Antonio Kast prácticamente empató a la candidata de gobierno, están diciendo que lo que dice José Antonio Kast es un riesgo a la democracia. La gente sabe que no es así, por eso la gente le dio el tremendo respaldo hoy día y por eso vamos a trabajar unidos en lograr el gran objetivo. El gran objetivo de José Antonio Kast no es ganarle a Janet Jara, es ganarle al crimen organizado, al desempleo y a todos los problemas que tiene nuestro país. Entonces, seguir, por ejemplo, secretario general del Frente Amplio dice, no hemos perdido en los últimos años. Perdón, todas las elecciones en las que han elegido, en las que se ha tenido que elegir representantes, las han perdido. En la única que tú señalas tiene que ver con el plebiscito. Entonces, a ver, actuemos con humildad, solamente decirle a la gente que está en la casa, nosotros agradecemos los gestos de Johannes Kaiser, los gestos de Evelyn Matei, pero también sabemos que con humildad tenemos que seguir construyendo un programa de gobierno que le dé espacio a todos, porque lo que queremos es el bien para Chile, terminar con el crimen organizado, generar empleo, crecimiento económico que garantice también mejores políticas sociales para nuestro país. Lautaro Carmona, ¿es una amenaza para la democracia José Antonio Kast, como plantea la senadora Paulina Bodanovich? A ver, lo primero es que en varias intervenciones, incluyendo el analista, y me lo lamento mucho decirlo porque no sé si es cuarto panelista o no, porque me pareció demasiado involucrado en su análisis entre comillas, hay casi una profecía autocumplida. Yo no entiendo para qué hay más foros y más intercambios si esto está resuelto. No quiero olvidar que en la elección pasada, cuando fue electo Gabriel Boric fue segundo en la primera vuelta. Y por consiguiente no hay escritura respecto a las conductas electorales a posterior. Eso es lo primero. Lo segundo, cada una de las propuestas está sometido al rigor y al desafío de saber llegar con una propuesta que empatiza, así como no hay que ningunear a la gente. Yo digo, la gente es inteligente, tiene razonamiento, reflexiona y va a usar por opción, no lo que históricamente le están diciendo que ya, entonces, ¿qué sentido tienen las elecciones? Digamos? ¿Qué sorpresa hay ahí? ¿Por qué no fue Evelyn Matei primera, digamos, cuando era parte de la presentación que había? Yo no estoy diciendo que lo decía ella o no, pero eso estaba instalado. ¿Por qué llegó a pasar Janet Jara a segunda vuelta y además en primer lugar? Porque si ya de antes se sabía cuál era el rango de ponderación que tenían las mediciones respecto al gobierno, respecto al presidente, vayamos a hablar con rigor y veamos cómo vamos a exponer el día de mañana las propuestas que en esta nueva elección están sometidas a debate. Yo no voy a entrar a desafío toda vez que estamos discutiendo, y aquí hay un representante de José Antonio Kast. No sé si la afirmación irrebatible, digamos, respecto a la posición política, pero sí, efectivamente, hay una diferencia en una cantidad de derechos, sobre todo en cuestiones valóricas, que va a tener que precisarse en todo el debate de campaña. Pero por otra parte, nosotros vamos a precisar cómo vamos a crecer y cómo vamos a resolver dos o tres cosas que son muy de fondo y que creo que tienen mucho que ver con el sentido crítico que manifiesta la opinión del sector que apoyó a Franco Parisi. Tiene que ver con la seguridad desde el punto de vista de la convivencia y por tanto todas las políticas de seguridad pública, pero también tiene que ver con la seguridad en lo que es la convivencia en la interna de la casa, que es llegar a fin de mes, tener ingresos que permitan vivir, porque eso es el factor más importante de afectación en lo que es salud mental. Y a eso está la candidata Jara. A eso ya está apuntando y tiene que perfeccionarlo, tiene que ir más al fondo y tiene que recoger propuestas que vienen de otros sectores y que sean compatibles, para ser muy franco y transparente, porque vamos a una segunda vuelta, entonces no puede quedarte pegado en lo mismo de la primera vuelta. Le vamos a dar la palabra a Jaime Belolio. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo en lo que dice el exalcalde Germán, porque es verdad que son dos elecciones distintas, entonces se van a plantear distinto y vamos a ver foros, probablemente serán 2 foros, y no sé si mucho más que eso, pero yo creo que hay ciertas tareas que están relativamente jugadas, ¿no?, en términos gruesos de la elección. Continuidad o no continuidad del actual gobierno. Eso es una que ya está tirada y por más que Janet Jara ha tratado de desmarcarse en el último tiempo del gobierno, es difícil. Los segundos son los temas que hemos estado conversando acá, que lo dice
bien a más el presidente del PC, Lautaro, ¿no? Dice las seguridades, que no es solamente el crimen, sino que también es lo que sucede al interior del hogar y, como decía yo, caminar tranquilo por las calles, mantener su trabajo y que sepa que hay un gobierno que me va a ayudar en la gestión pública para resolver mis problemas. Y en eso yo creo que hay una alternativa relevante en incorporar a los equipos que programáticamente hicieron el trabajo, por ejemplo, de Evelyn Matei. Ya. Entonces, por eso de nuevo quiero insistir en que hay dos momentos. Uno es la elección misma, en donde yo creo que no hay ningún condicionamiento de apoyo, y otra cosa diferente es cuando después ya tienes la labor de gobernar. Pero para gobernar tienes que ganar primero la elección. Entonces hoy día no se puede arrestar absolutamente nadie, y yo al menos no voy a necesitar que me llame por teléfono a alguien para decirme que me sume a alguna acción. Yo quiero convocar a todas las personas de José Antonio Cast. O sea, quiero convocar a todas las personas de Chile Vamos, es lo que me corresponde. Los de republicanos los llamarán republicanos, digamos. A mí los de Chile Vamos que votaron por Evelyn Matei, yo quiero convocarlos a que apoyen a José Antonio Cast en una segunda vuelta. ¿Y qué esperan de sus compañeros? Ahí tiene a la senadora. La primera cosa que yo espero al menos es que podamos seguir teniendo la coordinación política que hemos tenido durante este tiempo. Pero ellos no han demostrado mucho entusiasmo antes de. Bueno, yo no he hablado con la senadora cosa. Rincón, no me tocó entrevistarla ahora, después. Pero antes no mostraban mucho entusiasmo, si es que ganaba José Antonio Cast, a trabajar con ellos, a apoyarlos, más bien mantener una posición neutra. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo los invitarían? Y después que conteste la senadora Rincón. O sea, está invitada, senadora. La necesitamos. Mira, no, o sea, hay una cosa que para mí es súper importante. Por eso yo decía que esto se parece un poquito más a la elección del apruebo o rechazo. Yo creo que ese es un clivaje que es distinto al del sí y el no. Y lo es no solamente porque ya ha pasado mucho tiempo de la dictadura, sino que además hoy día en política yo miraba el comando de Evelyn Matei y estaba junto a la senadora Rincón, estaba el senador Walker y decía, oye, en el pasado nosotros estábamos en lados distintos y qué bueno que podamos estar en el mismo lado. Eso es algo que para mí es un gusto, digamos, no es un problema, es al contrario. Es como desarrollamos una colaboración hacia el futuro, particularmente en el entendimiento. Entonces me encantaría que seguir profundizando esa línea política. Otra cosa es la elección en sí misma en segunda vuelta, que para mí es sin condiciones. Y después hay que gobernar, pero para eso se requiere mucho más todavía. ¿Sin condiciones, demócratas apoyando a José Antonio Cast? Oye, a ver, primero decir que nosotros creo que hemos demostrado en nuestra historia de cada uno de nosotros claridad, convicciones. A nosotros nadie nos invitó a estar en el rechazo. Nosotros fuimos los primeros en dar el paso del rechazo, antes que cualquier otro. Hoy día hay discursos que a mí me provocan cierta risa respecto de aquello, pero nadie nos invitó. Marcamos posición, nos jugamos. Eso no significó renunciar, obviamente, a nuestros partidos de orígenes, porque hay varios, PPD, radicales, socialistas, demócratas cristianos. Después nos expulsaron en el caso de los demócratas cristianos, pero ya nos habíamos ido. Y eso tiene que ver con dónde quieres estar, en qué lado de la historia quieres. ¿Y dónde quieres estar para la Y segunda vuelta? respecto de lo que viene en la segunda vuelta, nosotros mañana tenemos convocado a nuestro Consejo General, con la directiva, con los parlamentarios, porque es una decisión que no puede tomar Jimena Rincón. Es una decisión que tiene que ser conversada democráticamente. Y lo que tengo claro, y absolutamente claro, es que yo no quiero, Jimena Rincón, seguir en un gobierno que nos ha llevado de verdad a la peor situación en la historia de Chile. Sin hablar, obviamente, de otra época que no quiero que repitamos nunca más en nuestro país. Y lo digo ¿por qué? Porque la seguridad nunca había estado tan mal. Las dos seguridades, la económica y la seguridad ciudadana. Porque la salud nunca había estado tan mal. Han muerto más de 100.000 personas en este gobierno. Nadie lo dice. En listas de espera. Y ese es un dato real y objetivo. El gobierno del feminismo no existe. Aquí una persona que tiene una acusación de violación es tratada de amparar, la tratan de amparar y de proteger, cuando lo que debió haber hecho el gobierno es haber sido claro con eso. Y así podría seguir nombrando muchas otras cosas. Entonces, lo que sí tengo claro... Se lee que usted va a apoyar. Lo que sí, yo no voy a tomar una decisión yo. Apoyar, lo que sí tengo claro... ¿En una elección binaria? Lo que sí tengo claro es que lo vamos a decidir mañana y que tenemos que jugarnos por lo mejor para el país. Ya le vamos a dar más tiempo, también vamos a estar con nuestros analistas, pero una de las protagonistas de esta jornada es la actual diputada del Partido Socialista, Daniela Chiccardini, que se impone en primer lugar en la elección senatorial de Atacama, que había tenido controversia además por el encontronazo con la también senadora Yasna Proboste, que también se eligen las dos. Y en el caso de Daniela Chiccardini, con, si miramos el porcentaje, la mayoría nacional. Daniela Chiccardini, ¿cómo está? Buenas noches, felicitaciones allá en Atacama. Diputada. Muy buenas noches y muchas gracias por las felicitaciones, Carolina.
A ver, ¿cuál es la explicación que usted ve para este resultado que en la previa tuvo mucha fricción con una compañera de lista suya? Salen las dos electas, las dos de Unidad por Chile, usted la supera por bastante. ¿Cuál es su primera lectura de lo que ha pasado allá en Atacama? Bueno, primero quiero agradecer al pueblo atacameño que nos haya permitido tener un triunfo contundente y que también proyecta un arrastre de mi compañera de lista, lo que hace una situación histórica en la región de Atacama, que es precisamente poder tener un doblaje, quiebra la tendencia nacional y permite hacer también historia, de poder llegar también con fuerzas progresistas al Senado, cumpliendo, ¿no es cierto?, los 2 escaños para la izquierda. Y creo que eso es importante decirlo, porque efectivamente lo que hemos visto a nivel nacional ha sido una tendencia muy distinta, y eso también es parte de una reflexión más profunda y un llamado de atención también para el mundo progresista. ¿Cómo se restablece una relación con lo áspera que fue la última semana con Yana Proboste? Mire, yo creo que acá también hay que decir las cosas con todas sus letras. Acá hubo operaciones políticas, hubo operaciones mediáticas, hubo incomodidad de muchos y muchas, porque decíamos las cosas de frente. Sin titubeos, tuvimos una forma de hacer política, y quiero sumar también al diputado Manucheri, porque también en Coquimbo hubo un quiebre en la tendencia nacional, donde ha permitido, ¿no es cierto?, tener mayoría en la lista de las fuerzas progresistas, gracias también a su alta votación. Pero fíjese que nosotros fuimos ninguneados, nos pusieron en duda con respecto a nuestro liderazgo, les molestaba quizás la forma en la que también planteamos iniciativas y soluciones a los problemas y dolencias de los chilenos y chilenas en el Congreso. Nos criticaron porque sí y por qué no. Y eso también creo que ha sido parte de una campaña en la que ha sido dura, pero yo me quedo con el respaldo ciudadano, que ha sido enorme. Me llena de orgullo, porque si hay algo que yo puedo decir es que hemos estado presentes siempre. ¿Daniela? Hemos estado cumpliendo. Hemos enfrentado a los poderosos los abusos, y creo que esa gente lo reconoce. Más allá del calor de una campaña, evidentemente nosotros ya mañana nos ponemos a trabajar, porque creo que acá hay intereses superiores, que es seguir defendiendo los intereses de la región de Atacama. Daniela, hablemos brevemente de la presidencial al cierre. Es evidente de dónde va a sacar votos José Antonio Kast, ¿cierto? Pero en el caso de Janet Jara es mucho más difícil. ¿Dónde se pueden cosechar, obtener votos que eventualmente hagan que la candidata del oficialismo tenga alguna chance frente a Kast, que evidentemente es más competitivo ahora? Mire, fíjese que acá en la región de Atacama se dio un apoyo importante, no menor, que creo que hay que tener a la mano y bien presente, precisamente con la candidatura de Franco Parisi. Es una región netamente minera. Creo que también acá en nuestra zona debiésemos, ¿no es cierto?, apuntar a esos apoyos para nuestra candidata Jara en segunda vuelta. Esperamos que sea también la sensatez, la capacidad de entender qué nos estamos jugando en estas presidenciales por parte de los chilenos y chilenas, para que voten informados, voten también de manera seria y responsable. No tengo dudas de que el pueblo es muy sabio. Evidentemente yo escuchaba recién atentamente a nuestra presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que aprovecho de saludar por su triunfo, por su elección al Senado por la región del Maule, pero señalaba algo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con que Kast es un riesgo para la democracia. Y yo no tengo ninguna duda de aquello. De hecho, comparto lo que ella señala. ¿Y por qué? Por varias razones. Primero, porque él y sus aliados han dicho que van a indultar a los criminales de Punta Peuco,
relativizan el golpe de Estado, no fueron capaces de firmar un compromiso por la democracia cuando se cumplió los 50 años, ¿no es cierto?, el golpe de Estado. Muy bien. Y suma y sigue. Probablemente también está el riesgo de retroceder en derechos sociales. Es también legítimo preguntar, cuando habla de mayor seguridad y bienestar para los chilenos, el candidato Kast, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Cómo lo va a financiar? O sea, Muy bien, hay muchas Daniela. dudas, hay un manto, ¿no es cierto?, de preguntas que es importante que la gente también lo tenga muy presente. sí, y que va a haber espacio para resolverlas. Daniela Esperamos que Chiccardini, responda. elegida senadora, una tremenda mayoría, 36% ahí en la región de Atacama. Muchas gracias, Gracias, diputada. Daniela. Buenas noches. Esté muy bien. Y aquí con los analistas en el estudio, Tatiana Clima, Jorge Ramírez, que ha sido 2 veces aludido por los panelistas de la candidatura de Janet Jara. Estamos hablando de si representa o no José Antonio Kast un riesgo para la democracia, que es lo que plantean distintos personeros de la izquierda, y por otro lado, de dónde va a sacar votos Janet Jara cuando en la otra candidatura, virtualmente empatadas, menos de 3 puntos de José Antonio Kast, esto es evidente. Tati primero, después Jorge. Mira, a mí me parece un poco anecdótico la conversación que surge acá, porque hasta hace 7 horas nadie veía la irrupción de Parisi como la tercera persona con mayor votación. Y me parece que aquí se ha caracterizado al votante de Parisi de una manera tan rápida que ojalá yo tuviera ese nivel de inteligencia tan sofisticada para poder decir efectivamente por qué votaron por Franco Parisi. Yo creo que repetir que votaron por seguridad, por economía, bueno, yo creo que todos votaron por lo mismo con diferentes sesgos políticos. Entonces yo creo que el primer error es no volver a tratar de entender a un votante que no entendemos, y yo creo que es bueno saberlo, o sea, que es bueno aclararlo, no lo conocemos, no es que no lo entendamos, no lo conocemos bien. Y yo creo que en ese sentido hay que tener el respeto por ese 19% y hay que intentar cuáles son aquellos disparadores que hicieron que votaran por Franco Parisi cuando no se veía venir. Eso por un lado. Segundo, yo creo que se habla de una victoria apabullante de José Antonio Kast, sacó 23% o 24%, y sí, sacó mucho más de lo que se prevía, de lo que se había anticipado, y Janet Jara efectivamente saca menos de lo que se había pronosticado. Sin embargo, cuando uno estaba en campaña, uno sabe que estas cosas cambian drásticamente. Sin ir más lejos, yo estuve en la campaña del presidente Boric cuando el que salió primero fue José Antonio Kast. Yo sé, y en este minuto como comunicadora, no voy a decir algo que no crea. Creo que la campaña de Janet Jara, la que viene ahora, no es fácil. Es una campaña compleja. Porque tiene que salir a buscar un voto que le es muy esquivo. Pero yo creo que con un buen equipo, con una buena estrategia, al menos es importante dar la pelea, y creo que ella hizo todos los gestos que se debían hacer en la locución. Con respecto a José Antonio Kast, yo insisto, y también estoy en desacuerdo con mi compañero analista, pero no quiero, ya lo han nombrado mucho, creo que no es sostenible un candidato que siga un guión y que no sea capaz de explicarnos de verdad cómo va a gobernar y de qué manera. Mira, más que eso, y con esto termino, yo creo que con 8 candidatos era posible sostener que ninguno nos presentara un proyecto país. Y el proyecto país requiere las urgencias, pero también requiere lo valórico. Y yo creo que con 2 candidatos eso es inaceptable. Jorge Ramírez. Sobre Parisi, efectivamente la votación de Franco Parisi en la elección del año 2021 se canalizó en un 60% hacia Gabriel Boric y en un 40% hacia José Antonio Kast. Pero el error es suponer que el momento político del año 2021 es equivalente al momento político actual. Porque hay que recordar que el 65% de los chilenos rechaza la gestión del actual gobierno, y Janet Jara es la candidata del oficialismo, y es una candidata que logró una votación que está por debajo de la línea de flotación histórica de esta administración. Le duela a quien le duela, son datos. En segundo lugar, es
curioso que se plantee de que quien tiene que cambiar el libreto o el guión es José Antonio Caz. En circunstancias que José Antonio Caz sacó más de la votación que proyectaban las encuestas, se sitúa a solo 3 puntos porcentuales y un poco menos de Janet Jara, y obtuvo una mayoría bastante contundente en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Inclusive si es que Janet Jara fuera capaz de capitalizar el 20% de Franco Parisi, aún así la matemática, la aritmética electoral no le permite ganar la segunda vuelta. Y es por eso que ella en su intervención intentó hacer algunos gestos hacia el electorado natural de Evelyn Matei. Yo creo que esa apuesta es extremadamente riesgosa y creo que probablemente no logre consolidar ese propósito. Son simples datos, son datos y realidades. Oye, se nos une acá a la conversación probablemente uno de los protagonistas del día, el hombre del momento. Y de aquí en adelante, más aún. Exactamente, el presidente del Partido de la Gente, el PDG, Rodrigo Batuone, bienvenido, felicitaciones, tercer puesto en la contienda presidencial y 13 parlamentarios, o sea, una bancada en la Cámara de Diputados que pasó de 0 a 13, literalmente. Bienvenido, Rodrigo, tu primera reflexión. Muy buenas noches, Carola, Matías y a los panelistas que están acá. Mi primera reflexión va a los chilenos. No, voy a hacer una. Primero quiero felicitar a la candidata Janet Jara y al candidato José Antonio Caz por los resultados. Ganaron democráticamente, es justo resultado y nosotros como Partido de la Gente los felicitamos y valoramos eso. Lo segundo, quiero hablar de los 2,5 millones de chilenos que votaron por Franco. La verdad, conversando con él, estamos absolutamente agradecidos. Estamos maravillados por lo que ustedes nos entregaron. Ese cariño recogido a lo largo de todo Chile, desde Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y Antártica chilena. Hubo encuentros maravillosos en espacios públicos. Claro, y debo decirles, mirándole a la cara, que no hubiese gustado pasar a segunda vuelta. Por aquellos mineros. ¿Esperaron, Jorge, Rodrigo, perdón, esperaron este nivel de votación? ¿Estaba dentro de sus planes o lo sorprendió también a ustedes? No, nunca nos sorprendimos y lo dijimos claramente. El Partido de la Gente es un partido que se construye con las necesidades reales que tienen los chilenos. Y mi primera reflexión la quiero hacer con los analistas políticos y politólogos, y lo voy a centrar en Mayol, que hace exactamente un mes nos daba un 2% de los votos, al igual que el 2021. Muchos analistas en todos los programas de televisión ni siquiera nos consideraban. Para nosotros no es sorpresa, Carola, porque palpamos el sentir de la gente. Las encuestas, qué fraude más amplio. Encuestas que ni siquiera nos nombraban. Rodrigo, ahora aparentemente ustedes van a obtener, esto está variando en el detalle, 14, no 13. Nos dicen 14 diputados, lo vamos a ver ahí. Veamos la composición de la Cámara, donde el Partido de la Gente se convierte como en una especie de tercera fuerza significativa, ¿cierto? Porque con esa cantidad de parlamentarios y dos bloques bastante equivalentes de la derecha, la centro-derecha y la izquierda y la centro-izquierda, puede ser gravitante los parlamentarios Ahora, que tenga el PDG. Si lo saben mantener, porque en la legislatura anterior el PDG... Buen punto. El PDG eligió una bancada importante. Sí, y tú lo dijiste muchas veces en diferentes programas. Yo te quiero decir, primero que no fuimos el único partido en perder los parlamentarios. Habían casi 50 parlamentarios. De hecho, la ciudadanía hoy se expresó y ninguno de los 6 diputados que eran nuestros salió electo. Eso te da una realidad, que lo que hay que abordar es el sistema político en Chile. No puede ser que un parlamentario sea electo y después pasa a la independencia. ¿Cómo va a ser para administrar esta bancada con las ideas, manteniendo la quilla de lo que el PDG Bueno, propuso? aprendiendo de los errores. Nosotros somos un partido que nos constituimos el año 2021. 2021, 4 años. Y eso hay que madurarlo, trabajarlo, avanzar.
Pero lo que no es aceptable es lo que nos pasó en esta elección. Que en el fondo usted dice que hubo un ninguneo, básicamente Pero un ninguneo con la fuerza del absolutamente, PDG. mira, primero, es la primera vez que estoy en un programa de televisión siendo un presidente de partido, hace 1 año y medio. Si eso no es ninguneo, no sé lo que es. Segundo, no nos invitaron a los debates. A varios debates nos marginaron como partido. Si eso no es, dígame lo que es. Las encuestas consiguieron mayor incluido en todos los canales de televisión. Cero, no nos nombraban. Incluso pasaba Johann Kaiser, Kass y nosotros nada. Abramos la conversación, Rodrigo, porque muchos de nuestros panelistas, invitados, también les ha costado encontrar una razón, una explicación de este desempeño del Partido de la Gente. Me gustaría partir dando la palabra a Andrés Cublé, después Jimena Rincón. Andrés. Yo creo que no hay una explicación única. Probablemente hay diversos motivos y, como decía antes, el PDG ha encontrado ahí un espacio de representación política de gente que no se siente representada por los otros partidos, y eso esperamos se extienda en el tiempo por el bien de la institucionalidad democrática. ¿Es antipolítica el voto de Parisi? O sea, no sé si antipolítica, porque también son parte del sistema político, sino que es algo que, o sea, una fuerza nueva que irrumpe, parecido quizás a lo que fue el Frente Amplio en 2017, y que después es un proceso largo de construir eso como una representación política más permanente, pero por el bien de la democracia creo que es bueno que ocurra, creo que es bueno que emerjan nuevos actores en la política y que representen a aquella gente que no se siente representado por otros actores. Pero quería referirme a algo anterior. Brevemente, que Jimena Rincón dijo: estamos en el peor momento de la historia de Chile. O sea, yo cuando digo como del otro lado dicen como... Perdón, sin nombrar No, bueno, igual, me parece una exageración igual. O sea, cuando dicen como Chile se cae de pedazos, no se cae de pedazos, yo a veces decía, no entremos en esa discusión, si es un poco absurda, pero parece que los del otro sector están llevando a ese absurdo, como en el peor momento de la historia de Chile. Sin duda que hay problemas, pero no estamos en el peor momento de la historia de Chile ni de cerca. Y me parece que esa exageración los lleva a la expresión de deseo que hacía Jaime antes de irse, de que ojalá la segunda vuelta se parezca a la prueba de rechazo, porque eso es lo que quieren. Quieren que se parezca a la prueba de rechazo para poder simplemente no proponer, rechazar, decir, como lo hace Kast ahora, el gobierno es malo, el gobierno es malo. ¿Y qué va a hacer en esto? No, es que el gobierno es malo. ¿Y qué va a hacer en esto otro? No, es que el gobierno es malo. ¿Y cómo va a mejorar la lista de espera? No, es que el gobierno es muy malo. Entonces, claro, yo creo que en una segunda vuelta no se sostiene y nosotros vamos a tratar de plantear otra cancha. Una cancha que sea de propuestas, una cancha que sea cómo vamos a resolver esas principales urgencias, no solamente decir que son urgencias. Y puede ser una cancha difícil, puede que efectivamente estemos en un momento más destituyente, que es más fácil decir que está todo mal, pero no es esa la cancha que vamos a jugar a proponer. Jimena, la alusión y luego PDG. Sí. ¿Parto por la alusión o ¿Cómo por el quiera? PDG? No, yo voy a partir por lo más fácil. No porque sea fácil el tema. El PDG, yo creo que nadie puede decir de manera fácil y simple por qué. Yo creo que va a haber que estudiarlo, va a haber que analizarlo. Yo creo que hay un componente que nos ha hablado de manejo de redes sociales y de llegada al elector directamente que hicieron muy bien en el PDG. Yo creo que hay que verlo, porque además la política entra hoy día en una nueva dinámica, en una nueva lógica, en donde la relación es mucho más horizontal entre el que representa y el representado. Y yo creo que ahí el PDG le ha sacado años luz a muchos en la política tradicional. Y la frase ni facho ni comunacho, ¿cuánto habrá contribuido a constituir quizás No, esta fuerza no lo de sé, centro? no lo sé, pero yo sí creo, y lo dije en mi intervención anterior, que ellos trataron de posicionarse fuera de los dos extremos más al centro. Yo creo que eso lo lograron captar bien. Y sobre el emplazamiento, yo lo sostengo, sin contar aquella época negra de nuestro país. Creo que este es, desde la recuperación de la democracia, el peor gobierno, el peor por lejos, en materia de inseguridad, en materia de lista de espera, en materia de empleo, en materia de protección a las mujeres. La época negra de la dictadura, ¿cierto? Obvio, no sé. completamente, la dictadura, y lo digo claramente. Lo que pasa es que no me gusta quedarme pegada en el pasado, porque tenemos que superarlo por nuestros hijos y nuestros nietos y no repetirlo nunca más en nuestro país. Pero siendo un gobierno democrático, es por lejos el peor. Y lo digo y lo sostengo. Y creo que la votación que sacó Janet Jara es un rechazo completo a este gobierno. Piensa que ni siquiera fueron capaces de sacar el 38% del apruebo. Sacaron 10 puntos menos. ¿Por qué? Porque no hay una valoración a lo que se ha hecho. Porque pese a que hay leyes que podrían ser valoradas, no alcanzan.
cuando la gente está viendo que no puede comprarse un departamento, que no puede aspirar a la casa propia, que tiene problemas claramente serios para llegar a fin de mes. Lo decía Parisi, ¿cuántas veces lo dijo? Esa es una realidad que nos deja este gobierno. ¿Alejandra? Y por lo tanto lo sostengo. Alejandra. Mira, Sí, habíamos dicho Lautaro, Rodrigo, la Alejandra, perdón, nos desordenamos. Lautaro. La Alejandra y Germán. ya. No, a ver, lo primero de todo el tema que se está conversando. Yo creo que el fenómeno de influencia masiva que instala el Partido de la Gente, que tiene un liderazgo muy bien instalado con Franco Parisi, los méritos y las virtudes las explicará el Partido de la Gente. Yo tengo que preguntarme desde el punto de vista qué cosas nuestros partidos no hacen que a su vez generan, digamos, un espacio en forma muy coherente de instalación e influencia del Partido de la Gente. Y ahí hay un vínculo con los sectores de capas medias, hay un vínculo con los temas concretos que hacen que la gente tenga una empatía con las políticas públicas. A ratos son un poquito abstractas, la vuelta es muy larga para llegar, digamos, a las necesidades y a satisfacerlas bien, etc. La afirmación que hace Jimena Rincón respecto a que este es el peor gobierno, francamente, y que no hay que remitirse, y por eso hay que nombrar así medio en la sombra lo que era el pasado, yo le digo que hay cuestiones en el presente que tienen que ver con el pasado, por ejemplo, y que han sacado opinión. El cierre de Punta Peuco o la transformación, a lo menos, del privilegio que tenían los asesinos de lesa humanidad. Y eso sigue vigente, así como sigue vigente como obligación de Estado, porque otros estados con otros presidentes no lo hicieron respecto a la comisión de búsqueda, haciéndose cargo de la responsabilidad que el Estado de Chile tiene sobre el tema de derechos humanos. Entonces, yo no acomodaría, digamos, el que no nos hagamos cargo de la historia, todos tenemos y tenemos que hacernos cargo de la historia. Si la historia forma parte del presente. No nos hagamos cargo de la historia, Lautaro, no cambien las palabras. No, yo he no dicho estoy que cambiando este nada. gobierno, sin contar el de la dictadura, es lejos el peor de la democracia. Yo estoy haciéndome cargo de lo que yo hablo, incluyendo la polémica, a partir del debate que está planteado aquí, la gente está escuchando, no fui yo el que instaló, digamos, que no me guste, hay que superar el pasado. El pasado se va a superar no cuando de repetirlo verdad, nunca más. el pasado se va a superar cuando de verdad, por sobre la simulación, por sobre cualquier camino indirecto para poder sacar un pie distinto, realmente se supere. Y no porque la gente que es víctima todavía del tema de derechos humanos no entiende y siente que es una agresión y que es una revictimización cuando queda como tema del pasado y no está vigente. ¿Qué opina Rodrigo Batuone, presidente del PDG de Intercambio? Yo creo que... Yo lo que quiero decir es, primero, voy a tomar las palabras de la lista, que hace un análisis del 2021 que el Partido de la Gente votó por izquierda. Falso. Y se lo digo en su cara, porque hacen un análisis como que los votos, los porcentajes, son números. Aquí hay personas que tienen convicción y que votan por proyectos y por ideas. Si fuera por números, ¿para qué tenemos tantos candidatos? No, pero ellos dicen, lo segundo, Rodrigo, dice que un número de que votaron por proyectos, que un 60% votó por un proyecto. Sí, pero yo creo que son las cosas que tenemos que ir dejando atrás. Esto no es estadística. Estos son proyectos, son ideas, las necesidades. Y yo creo que ese es el problema que no saben leer los analistas. ¿Sabes cuál es? Es la desconexión de la clase política con la realidad de Chile. O sea, con todo lo que hemos vivido, seguimos con las divisiones. Si no polarizando Chile, ¿hasta cuándo? Si los chilenos ya están cansados de eso. Segundo ejemplo. Pero ustedes van a tener una elección, vamos a tener toda una elección binaria el 14 de diciembre. Y para muchos eso es divisorio, polarizante, pero sea como sea, hay que votar por una de las opciones. Y después, sea como sea, vamos a sacar una estadística. Y eso no quiere decir que la democracia son puras estadísticas. ¿Ustedes con qué ideas están más cercanos? ¿Con la de Cast o con las de Jara? Yo le estoy respondiendo un poco lo que me preguntaba la Carola. ¿Por qué no la dieron venir? Es por la desconexión de la clase política con la realidad en Chile. Si los chilenos estamos cansados, ¿cómo te sientes tú como chileno? Yo voy a representar un poco a la clase media, a los emprendedores, cuando estás encerrado en tu casa. ¿Cómo te sientes tú como chileno en este momento que está paralizado el crecimiento económico con grandes proyectos que están paralizados? ¿Cómo te sientes tú como chileno cuando ves el abuso de la clase política?
cuando no se bajan los sueldos, cuando viven en un estatus absolutamente desfasado. Mira los cierres de campaña. Pero esos anhelos están más cerca de en el qué Movistar propuestas, Arena, Rodrigo. cerrando José Antonio Caz. Y la candidata en el otro lado saltando a el que nos salta es Paco. Queremos los carabineros, son nuestro patrimonio los carabineros, las fuerzas. Más que nunca las necesitamos. Nosotros necesitamos a estos mineros que lamentablemente no pueden votar. O sea, mira lo que está esa desconexión. Franco cerró. Nosotros no tuvimos recursos para una campaña. Nosotros tuvimos en Chiloé, en Osorno, en Puerto Montt, en Plaza, arriba de un tronco, hablando con la gente. ¿Quién no esa puede votar? conexión Me perdí. con la gente. ¿Quién no puede votar? Los mineros que están, Los mineros que están en su faena. Ah, perfecto, ya. Ahora, veamos cómo lo ve Alejandra Sepúlveda, la realidad del PDG, que ha sido en general criticado, el candidato Franco Parisi, por tener un discurso demagógico, populista. ¿Cómo lo ve usted, Alejandra, constituyéndose ya como la tercera fuerza política del Mira, país? primero yo quiero coincidir con que el gran fracaso hoy día son las encuestas. O sea, no puede ser, ¿no?, que tengamos un candidato que sale, ¿no?, y que llega tercero con un porcentaje no menor de votos, pero un candidato Kaiser, ¿no?, o una candidata Matei que llega quinta. Entonces, creo que aquí hay una reflexión que hay que hacer porque construye realidades, y es complejo eso desde el punto de vista de la información que se le entrega a las personas. Entonces creo que ahí hay algo que hay que reflexionar y yo le decía en otro programa, decía, oye, por favor, hagamos un ranking de encuestas que le achuntó en esta cuestión. Entonces creo que ahí vamos a quedar mucho en... Lo segundo es que yo creo que... Pero perdón, no, el resultado de la mayoría de las encuestas fue el resultado que se obtuvo. O sea, en primera y segunda. En primer y segundo lugar. En primer y segundo lugar. Claro, la lectura que era bien obvio, ¿no? Que era bien obvio. Pero lo que pasó con Parisi no... Pero lo que pasó con Parisi, lo que pasó con Kaiser y lo que pasó precisamente con Matei es absolutamente distinto, porque todos pensaban que Matei iba a pasar a tercera y no quinto, ¿no? Y no quinta. Entonces creo que hay una reflexión ahí de cómo se están llevando ahí los analistas, qué es lo que pasa. Lo segundo es que yo creo que, mira, uno sabe lo que piensa Kaiser. Uno sabe lo que piensa Kaiser. Él fue majadero, lo dijo permanentemente. Uno sabe lo que piensa Parisi y las propuestas que realizó. Y yo vuelvo a insistir, y con Matei igual, y yo vuelvo a insistir, no sabemos lo que piensa Kaiser. Todavía no es capaz de responder, ¿no es cierto?, a eso. Ahora yo creo que la elección va a ser binaria y yo creo que efectivamente lo que dijo Parisi, aquí él no puede endosar. Porque los votos no se endosan, porque son personas, ¿no?, a las cuales tú tienes que convencer con ideas. Y yo creo que la pedagogía que nosotros tenemos que hacer hoy día es mucho más profunda que lo que estamos en seguridad, que lo que estamos, ¿no es cierto?, en ingreso vital, que lo que pensamos hacia las mujeres, porque lo que hizo Parisi fue además enfocarse mucho en lo que le pasaba, ¿no es cierto?, a nosotras las mujeres. Y eso, creo que esa pedagogía nosotros la vamos a tener que hacer, pero además con lo que ustedes han hecho de las entrevistas, ¿no?, con las senadoras, con los candidatos que hoy día están electos, que nos va a permitir armar un tremendo equipo para poder llegar a terreno, a cada rincón del país. Los resultados parlamentarios del Partido Republicano y de esa lista son bastante impresionantes, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y tenemos uno de los ganadores. Sí, pues tomamos contacto a la Araucanía con uno de los grandes ganadores, Rodolfo Carter, del Partido Republicano, o no sé si milita exactamente, pero representando la lista del Partido Republicano. Rodolfo, felicitaciones por el triunfo de hoy. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está viendo usted esta segunda vuelta que ya partió con Kast y Janet Jara? ¿Y cómo ve el Partido de la Gente, que ha sido parte naturalmente de la conversación, porque se instaló en nuestras conversaciones como la gran sorpresa de la noche? Lo primero, estaba escuchando en la previa la crítica masiva respecto a las encuestas. Efectivamente, las grandes derrotadas son las encuestas que, a mi juicio, intentaron algunas de ellas manipular la opinión pública. Lo que decía el presidente del Partido de la Gente es efectivo. Aquí hay varias encuestadoras que tienen que dar una explicación, una disculpa y no volver a hablar nunca más, porque la última semana se trató de manipular a la opinión pública. O no saben nada de matemática o se dedican al tarot. Yo creo que es una falta de respeto con la ciudadanía el jugar con la voluntad democrática, que solo se expresa a través del voto. Lo que hemos visto hoy día es lo que piensan los chilenos. Respecto de la situación del Partido de la Gente, comparto también que no corresponde presionar a Franco Parisi ni al Partido de la Gente.
en algún minuto habrá una conversación y ojalá podamos contar con su apoyo, pero es correcto que lo importante, al final, es lo que nos dicen los electores del Partido de la Gente. Amplios sectores medios que se sienten poco interpretados por los partidos más tradicionales y que han optado por un candidato que tiene una habilidad comunicacional evidente. Los que conocemos a Franco sabemos que es un tipo extraordinariamente talentoso, que tiene una cintura política como pocos y que logró comunicarse con la gente en códigos que el resto probablemente no practica. Ahora, la segunda vuelta es una elección completamente distinta. Los ciudadanos han puesto en la segunda vuelta a la candidata del Partido Comunista y la izquierda chilena en una posición bastante desmejorada. Se esperaba una mejor votación y ha puesto a José Antonio Kast solo a 3 puntos de distancia de esa candidata. Si hacemos las cosas bien, si actuamos con humildad, con sentido común, con respeto por los candidatos, especialmente con la gente del Partido de la Gente, vamos a tener un mandato sólido con José Antonio como presidente. Pero esta elección no está ganada. Corresponde a partir de mañana que empecemos a trabajar todos los que representamos la oposición a este gobierno nefasto de la pandilla de Boric y compañía, para poderlos reemplazar por un gobierno que ponga de pie nuevamente a Chile. Rodolfo, ¿cuál diría usted que fue la clave para su triunfo allá en la Araucanía, viniendo usted de la capital, recién en una lista nueva, en un digamos, referente político nuevo, junto a José Antonio Kast y no Chile Vamos, donde estuvo tradicionalmente, y con harta competencia además en la zona? Carola, ¿cómo está usted? Mire, la verdad que cuando llegué a la Araucanía no fue por decisión propia, fue una solicitud personal del candidato presidencial José Antonio Kast, que me pidió que viniera, son palabras textuales, a ponerle el pecho a las balas a lo que nosotros consideramos la región más pobre y más violenta de Chile. Y de alguna forma, la vinculación que hace la gente en mi posición frente al delito, del modo que yo he enfrentado el tema de la seguridad pública, conecta con un sentimiento muy profundo de la gente de acá. Es verdad que hubo alguna resistencia de algunos políticos más bien tradicionales de esta zona que jugaron con el tema del turismo electoral, pero la elección ha sido contundente. Que no tiene que ver exactamente conmigo, yo no soy el del talento acá. Yo tal vez represento para amplios sectores de esta región la esperanza de que se hagan las cosas distintos, que se ponga el pecho a las balas, como decía José Antonio Kast, pero fundamentalmente que nos pongamos a disposición y a servicio de hombres y mujeres de esta tierra bendita que por demasiado tiempo, vive con miedo, que se ha acostumbrado a vivir en medio del terrorismo, a cosechar el campo con vigilancia policial y militar, a acostumbrarse a los atentados, a que hayan tiroteos en las carreteras, que el aeropuerto está amenazado. Eso no es normal. Y la imposición del orden público no tiene que ver con una mano dura facha, tiene que ver con defender el derecho de la enorme mayoría que quiere vivir en paz. Y la segunda parte, como lo decía yo también durante la campaña, volver a echar a andar el aparato económico para que la gente no viva del Estado. Cuando tú recorres, Carola, especialmente la zona costera de la región de la Araucanía, te das cuenta que mucha gente vive del subsidio del alcalde de turno porque no tienen trabajo. Esa es una realidad que también tenemos que cambiar ahora. Rodolfo, entiendo que Rodrigo Batuone quiere o hacerle alguna pregunta o algún comentario, que me ha pedido 2 veces la palabra. Rodrigo. Sí, quiero decirte, Rodolfo, que ahí está la desconexión de la clase política con la gente. Hace 2 semanas atrás ninguneaste en un programa y te referiste en pésimos términos a Franco Parisi. Y te lo digo en tu cara, porque tú estuviste con él en Estados Unidos. Estuviste conmigo en 2 oportunidades. Tú querías hacer una primaria extensa en toda la derecha. También querías ir como senador por la 5ª región y terminaste haciendo turismo político. Así que te digo en tu cara, hay que hablar siempre de frente y con la verdad. Eso solamente. No, está bien. ¿Rodolfo Carter replica? No, yo no tengo ánimo ni disposición de discutir con Rodrigo Batuone. Él sabe perfectamente que nosotros conversamos efectivamente de la posibilidad de hacer una primaria amplia en la derecha. Efectivamente también se me ofreció por distintas organizaciones políticas ser candidato por la 5ª región. Y la crítica que yo he hecho en algún minuto a Franco Parisi, y él sabe que la mantengo, respecto de algunos comentarios que se han hecho durante esta campaña, no tengo por qué desdecirme de eso. Pero yo te invito, Rodrigo, a terminar con la política del rugby en política. No estoy dispuesto a jugar con tacles. Yo soy Rodrigo. Yo soy senador electo por esta región. Y te pido que, con el respeto que yo he hablado respecto de tu candidato presidencial, que ha tenido un gran éxito electoral hoy día, te ahorres comentarios que no colaboran en nada ni a tu movimiento político ni a Chile. Rodolfo Carter, muchísimas gracias por la conversación con nosotros en Estado Nacional y nuevamente felicitaciones por ser la primera mayoría senatorial allá en la Araucanía. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa nosotros. ¿Cierto? Nos vamos a separar un momento. Ya volvemos aquí en Estado Nacional.
Elecciones 2025. Codina con Rodrigo Batuone del Partido de la Gente, con Andrés Cublé del Frente Amplio, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Ya vamos a darles la palabra, pero también estamos con nuestros analistas, Tatiana Clima y Jorge Ramírez. Adelante con el análisis, Jorge, luego Tati. Yo en primer lugar entiendo la frustración de Rodrigo respecto de las predicciones que algunos analistas plantearon en la esfera pública. En particular, por ejemplo, Alberto Mayol cometió un triple error garrafal, porque sobreestimó la votación de Janet Jara, señaló que en la derecha iba a producirse un triple empate que no se produjo, y le otorgó 5 puntos porcentuales a la votación de Franco Parisi, en circunstancia que Franco Parisi obtuvo 20 puntos porcentuales. Entonces, efectivamente, hay analistas que plantearon predicciones erróneas. Ahora, cada quien tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. Y cuando uno mira en detalle, y esto es evidencia, son datos que están publicados por estudios de universidades, efectivamente se plantea de que en la votación del año 2021, el 60% de ese voto de Parisi se canalizó a la opción de Gabriel Boric. Ahora, yo fui muy enfático en señalar de que esa realidad, esa radiografía corresponde a un momento político y país totalmente distinto al de hoy, donde estimo que el principal vector de la elección, la principal narrativa se da en torno a la lógica continuidad o cambio. Y tiendo a pensar, hay que ver qué pasa en la segunda vuelta, de que la gran mayoría de los electores de Franco Parisi se van a alinear con este vector de cambio y no van a premiar la continuidad que representa Janet Jara. Y por último, un dato. Yo sé que se ha hablado mucho de las encuestas, pero también en honor a la verdad, hay una encuesta que predijo de manera bastante precisa el tercer lugar de Franco Parisi, y esa encuesta es la encuesta Activa Research, que se dio a conocer el día de ayer. Buen punto. Tatiana. Ayer. Gracias. Cuando Tatiana no se Clima. podían... Mira, yo creo que es importante que no olvidemos en el análisis de hoy día lo que pasa en el Congreso. Yo creo que algo decían ustedes. La verdad es que el péndulo cada vez es menos extenso, ¿no? Y la verdad es que hoy día vemos un Parlamento que al parecer se ve muy cuadrado, se ve muy cargado hacia la derecha, pero no tenemos idea de lo que va a pasar en abril. Muestra de aquello es lo que pasó a meses de que ganara el presidente Gabriel Boric, ¿no? Entonces yo creo que hoy día tenemos un doble desafío. Primero tenemos ya la primera vuelta resuelta, 2 candidatos que tendrán que buscar la manera de encontrar la mayor cantidad de votos y que les permita ser él o la presidenta a partir de marzo del próximo año. Y ahí cada comando tendrá que buscar las estrategias que acomoden y que le lleguen a las personas que están indecisas o que necesitan más información. Pero hay otra conversación que es importante tener, que es qué es lo que pasa en un Parlamento que es súper fragmentable. Y la verdad es que eso no es garantía para ningún gobierno hoy día. Ni siquiera lo es para José Antonio Kast si fuera electo presidente en marzo del próximo año, o sea, en diciembre próximo, y presidente en marzo del próximo año. Entonces, la verdad es que aquí tenemos un problema. El Parlamento, este Parlamento de este gobierno y el Parlamento pasado del presidente Piñera tampoco dieron el ancho con las mayorías ni apoyaron los proyectos cuando sus presidentes y sus líderes lo necesitaron. Por tanto, yo le pondría una atención y ojalá este Parlamento tenga una postura menos parafernálica y se pueda avanzar realmente en algunos cambios que no se avanzan sencillamente, y estamos hace 4 años en un mundo así como el de la marmota, retrocediendo y avanzando con reformas tributarias que van y vienen, y la verdad es que hay poco de continuidad y poco de construcción de país. Andrés Cublé y luego Germán Codina. Quería hacer un punto, uno sobre lo que plantea el analista, que de nuevo tratan de decirnos como que el futuro estuviera escrito, como que ya estuviera, como para qué vamos a hacer campañas, si ya saben de lo que se va a tratar la elección, como que los datos nos dijeran de eso. No. La elección depende de lo que hagamos, de lo que haga la gente en su casa, de lo que hagamos nosotros, y esa es la invitación, a convencerse de un proyecto, a participar también, a hacerse parte de esta campaña, porque el futuro no está escrito, va a depender de nosotros. Y sobre las encuestas yo también quiero hacer un punto, porque yo acá me molestaba en la otra vez que vine, que dije como yo no veo las encuestas.
Y creo que hay un problema con las encuestas, que ahora se ve reflejado porque no la apuntaron muy bien, pero las encuestas tienen su propio negocio de influir en la política, pero el problema está en que le damos demasiado espacio a esa discusión. ¿Por qué nos parece tan relevante que en una encuesta uno diga uno, que sube un punto, que bajó un punto? Discutamos de política, discutamos de ideas, no nos dejemos sobredeterminar por las encuestas que válidamente tienen sus intereses y su negocio de influir. Oye, en favor de las encuestas, y no tengo ni un negocio con las encuestas, y en favor de los analistas también, hay que decir que esta fue la primera elección con voto obligatorio desde el 2011 en una presidencial. 5 millones de nuevos votantes. O sea, yo sé que el análisis más fino lo vamos a tener en la medida en que el CERVEL vaya liberando los datos, pero quizá gran parte de esa gente votó por Franco Parisi. Y esos son movimientos que son difíciles de anticipar igual. Digo, para no meter a todas las encuestas y a todos los analistas en esta especie de descrédito y cancelación. Además, comentarios que vienen del mundo político que uno también le gustaría escuchar quizá un poquito de autocrítica más que... No, pero es que mi punto no tiene que ver con la precisión de las encuestas y justamente es una autocrítica de la política y de los medios de comunicación que le damos demasiado espacio a las encuestas, cuando no es lo relevante. Las encuestas pueden tomar una foto del momento, pueden tener metodología más o menos adecuada, en tiempos cambiantes también eso va variando, pero creo que la discusión política estuvo muy tomada por las encuestas, donde semana a semana en estos programas lo que se comentaba era quién subió un punto, bajó un punto y por qué, como si eso dependiera de lo que venía la semana pasada. Y creo que es mejor que discutamos de ideas, de propuestas y sobre de lo que ideas se y propuestas, Germán Codina, su candidato podrá estar el mes que sigue evadiendo algunos temas que sí evadió en la primera vuelta por estrategia, por ejemplo, materia de derechos humanos, liberación de personas que estaban en cárceles, justamente purgando condenas por esos temas, lo valórico que se le llama. ¿Va a poder hacerlo? ¿Quiere seguir haciéndolo o quiere entrar ahora en estos temas? A ver, primero yo creo que hay que aclarar de que José Antonio Kast no evadió ningún tema por estrategia. Él simplemente está convencido de que la ciudadanía, y creo que de alguna manera eso refleja y eso es parte del contundente apoyo que tuvo hoy día, que tampoco, dicho sea de paso, lo mostraban las encuestas con la claridad de estar tan cerca de la candidata Jara. Todas decían que Jara le sacaba muchos más puntos. Es el convencimiento férreo de que hoy día en nuestro país se necesita un gobierno que tenga los cimientos que él ha señalado, ¿ya? Y aquí aprovecho de mencionar porque se habló mucho del tema de los riesgos democráticos. Cuando tú miras los estudios hoy día, te muestran que ha crecido en porcentajes muy importantes la cantidad de personas que serían proclives a un gobierno autoritario. Eso es un deterioro democrático. Eso es un riesgo para la institucionalidad. Y por lo tanto, cuando tú ves un gobierno autocomplaciente, como se ve de los dichos de los presentes aquí, falta mucha autocrítica, evidentemente, pero cuando tú ves ese riesgo de que la gente te está diciendo de que estarían aceptando la posibilidad de un gobierno totalitario, es que tú tienes que, obviamente, cambiar el gobierno y poner un gobierno que enfrente los problemas que hoy día sufre la gente. Y la gente hoy día te dice, se están muriendo las listas de espera, aumenta la violencia en los delitos, tienes lamentablemente el mayor déficit habitacional de la historia. Esos argumentos no solo los hemos escuchado, sino los conocemos, pero la pregunta es si van a seguir evadiendo los temas que les parecen más difíciles. Usted me dirá que no lo evade, pero a mí me tocó hacer varias entrevistas al candidato y a sus cercanos asesores, y sí evaden. Súper evidente. Y es muy evidente, y yo lo entiendo, es muy respetable que lo hagan porque ellos yo hay temas que yo no quiero hablar. Y es respetable que alguien no quiera hablar. Le pregunto si va a seguir con esa estrategia. Que es respetable. El público diría si eso es bueno o es malo, y él tiene derecho a hacerlo. No, yo suelo resaltar de que lo que ustedes señalan como estrategia en realidad es porque primero aquí se vio debates en los que participaban 8 personas, incluso ustedes mismos cuando los mismos periodistas hacían el análisis, decían es muy difícil lograr que un debate se circunscriba a enfrentar ideas, etcétera. O sea, la gente que vio los debates, o sea, el último fueron 3 horas y media, desde las 9 de la noche hasta las 12:30. Entonces, yo creo que obviamente va a existir espacio para que se puedan abordar muchos temas. Nosotros nunca evadimos temas porque creemos que lo más importante es justamente satisfacer las necesidades de las personas. Creo también que, evidentemente, como dice Rodrigo, hay un serio problema con la credibilidad institucional, sobre todo de la política. Y esto es algo que viene de base. Si nosotros ya vivimos un estallido social, nosotros vivimos los procesos constituyentes, y hay temas que solucionar. Cuando tú ves que la gente considera que la política
es una de las peor evaluadas. El sistema judicial también es sumamente preocupante. O sea, tenemos un sistema judicial y de persecución de la delincuencia que hoy día no es bien evaluado por las personas. Entonces, ¿cómo no nos vamos a concentrar en solucionar esos problemas para justamente perfeccionar la institucionalidad y asegurar una democracia estable para el futuro? Lautaro, su candidata durante la campaña de primera vuelta dijo que no había sido tratada de manera fraternal por su partido. ¿El partido ha hecho la revisión y va a haber un trato distinto con la candidata en esta segunda vuelta? A ver, tres cosas primero. El tema de las encuestas afortunadamente se ha instalado y creo que sería muy aconsejable que llegara ese debate hasta el final. Yo soy de los que respeta esa metodología, pero también no me confundo que a rato la encuesta mide opinión y a veces también crea opinión. Depende cuál es la hipótesis que alguien quiere probar. Y ese es un debate académico y por consiguiente nadie debería cerrarse a ver el rigor de una encuesta. Porque el Partido de la Gente tiene razón, digamos, nosotros en condición de partido hemos vivido la situación de que a ratos, no en este último tiempo, si no estábamos en el ranking de alguien, no figurábamos ni éramos tomados en cuenta para una opinión, digamos. Estoy pensando en foros de candidaturas presidenciales donde no habían más de 3 candidatos y Gladys Marín no era invitada. El foro era entre los otros 2 candidatos. Para poner un ejemplo muy concreto. Lo segundo, creo que está planteado una discusión a propósito de reformas políticas por esta situación que se da. Toda la gente tiene el legítimo derecho a tener opciones y cambiarlas. Pero quien da el paso de sentirse representante de una de las opciones tiene que asumir hasta el final. De lo contrario, hace su opción, muy bien, pero no puede seguir representando algo que la ciudadanía le entregó, porque no se autoelige. Y entonces ahí hay otro debate que creo que es aconsejable para fortalecer el tema de la política. Yo comparto, digamos, que el tema de la política está desafiando mirar la situación del Poder Judicial, porque en tanto eso se desacredite, bueno, al final se pierde el respeto a unos poderes que es clave que exista un respeto para asumir consecuencias incluso de limitaciones personales cuando ellos fallan. Y creo, digamos, que y sobre el tema, la relación del partido, lo voy a decir, pero directamente y sin ningún problema. El tema de si vamos a guiarnos para enfrentar esta segunda vuelta sobre la base de las expectativas que crearon las encuestas de cuánto sería el que yo tendría que cobrar que alguna vez estuvo primero Belén Matei, tendría que cobrar que alguna vez estuvo primero José Antonio Kast, tendría que cobrar que no existía la posibilidad que Janet Jara pasara a una segunda vuelta. Es decir, ojo con eso. Si alguien cree que eso está resuelto, yo podría decir bienvenido, porque eso muestra un exitismo que es desaconsejable en una batalla que va a ser muy intensa, muy de proyectos, muy de propuestas, muy de cercanía con la gente. El Partido Comunista, y lo pongo en buena hora, digamos, en debate de todos mis compañeros de otros partidos, es uno más dentro de 9 partidos, primera cosa. No tenemos ninguna pretensión de ser más que eso, aportando, porque creemos en un concepto que es más de fondo. La necesidad absoluta de la unidad amplia del sector. Y ojalá ampliáramos todavía mucho más. El Partido Comunista tiene una evaluación del trabajo que ha hecho tanto los más adultos hasta los más jóvenes a lo largo de todo Chile y todos los santos días que me hacen, digamos, decir, ha jugado, ha hecho lo que comprometió como el que más. Y los demás, digamos, las evaluaciones que pueden haber no son posiciones ni hay un acuerdo de que la fraternidad funciona o no funciona. Y las miradas que se tengan sobre eso para mí son respetables, yo no las considero. Lo que vale es lo que estamos haciendo como organización. Nadie podría imaginarse el crecimiento y la instalación incluso desde el punto de vista parlamentario que logra el Partido Comunista en esta elección. No se ha cerrado aún. Si es que tuviéramos una actitud que fuera de desgaste, porque un valor de la relación entre las personas fortalece, no desgasta. Lo mismo no hubiéramos llegado a hacer el aporte que otros han valorado dentro de esta batalla política que para nosotros es histórica. Le vamos a dar la palabra ahora a Rodrigo Batuone y vamos a ir cerrando, presidente del Partido de la Gente. Pregunta, si es que la candidata Jara o el candidato Kast le piden una reunión a Franco Parisi, ¿qué va a decir quien obtuvo el tercer lugar en esta elección? ¿Sí o no?
Primero, habría que preguntarle a Franco. Lo segundo, estuve hablando con Franco, hemos hablado estos días. Esa pregunta, sin exagerar, llevamos 3 meses que nos vienen haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasa? ¿Dónde van los votos en segunda vuelta? O sea, el ninguneo ha sido salvaje, Carola. No, pero es una pregunta razonable, ¿no? Pero te lo quiero especificar. Porque en realidad cuando tú te enfrentas con mucha fuerza y has hecho una campaña con muy pocos recursos y con el ninguneo que hemos tenido como partido político muy duro. Entiendo. Contestar tu pregunta, hace 3 meses atrás que la estamos contestando. Dicho eso, hoy día conversaba con Franco y lo primero es que nosotros hicimos una estrategia política de estar con la gente, estar en sectores, en la legua, estar en sectores populares. Nuestras reuniones fueron siempre en espacios públicos, en plaza, en feria. Y a esa gente nosotros les tenemos respeto. Y le tenemos respeto al minero, le tenemos respeto a la gente de clase media, a los emprendedores, a los tuning que se nos han acercado muchísimo, a los no más TAC. Por tanto, nosotros hicimos la pega. No pasamos segunda vuelta. Ahora tiene que hacerlo la candidata Jara y tendrá que hacerlo el candidato Kast con propuestas. Nosotros esperamos, y hablábamos con Franco, que ojalá tomen parte de nuestro programa. El terminal con sueldo millonario de la clase política. Es un abuso y la gente está molesta. El terminar, por ejemplo, lo que hemos dicho varias veces, con el IVA a los medicamentos. ¿Cómo es posible que un adulto mayor que compra pañales pague IVA? La candidata Jara lo mencionó, ¿vio? Como una de las propuestas de Parisi que le parecían interesantes. Por eso nosotros en este momento tenemos una buena elección, vamos a ser muy severos con nuestros 13 diputados que tengo, espero que no cambie. 14 parece. Ahora parece que a cada momento aumenta uno más. ¿Se van a bajar el sueldo ellos? Lógico, así nosotros, y Franco también lo hizo. Uno, firmó ante un decreto que él 5 millones y todos los parlamentarios también. Y también hizo el test de droga, de pelo. No es un ejemplo porque es una realidad. Muy bien. Entonces, cuando tú estás en la clase política, por eso que nosotros siempre hablamos de la cercanía con la gente y hablar con la verdad. Rodrigo Batuone, Germán Codina, Lautaro Carmano, Andrés Cublé, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y también Tatiana Clima, Jorge Ramírez, muchas gracias por acompañarnos con el análisis. Buenas noches para todos, para todos. Sí, vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Casi buenos días. Elecciones 2025. Elecciones 2025. Bueno, nos quedan muchos temas, pero hay un momento que hay que parar y volver porque quedan muchos días también. Por ejemplo, ¿qué pasa con los partidos que no obtuvieron los mínimos requeridos? ¿Se disuelven algunos partidos históricos? Bueno, es parte de lo que nos queda para conversar. Tal cual, y vamos a tener toda la jornada de este lunes a nombre de todo el equipo del Departamento de Prensa de Televisión Nacional. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en la cobertura. Hasta aquí esta edición especial de Estado Nacional. Nos reencontramos tempranito y siempre, permanentemente, en 24 horas, nuestro canal y en todas nuestras plataformas con la actualización de todas las noticias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Elecciones 2025.